Hola, soy Oscar Ramírez Contreras, alumno de la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo. Este es mi ensayo multimedia sobre el tema de el agua en bioquímica para la materia de biomoléculas. Bueno, como primera parte, primero podríamos definir qué es el agua. El agua es una molécula que está conformada por dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, H2O. Y es muy importante para todos los procesos bioquímicos. No solamente se comporta como un disolvente universal, sino que también gracias a esto ayuda a que todos los procesos bioquímicos que están relacionados con biomoléculas pues realicen su función y entender también que el agua es un medio que es necesario para la gran mayoría de reacciones bioquímicas que suceden en nuestro cuerpo. Bueno, pues siguiendo con la parte de funciones del agua, tenemos la regularización térmica. La regularización térmica del agua es uno de los roles más importantes en los sistemas biológicos, debido a sus propiedades únicas, como el alto calor específico y el calor de vaporización. Estas propiedades le permiten al agua absorber, almacenar y liberar grandes cantidades de energía térmica con cambios mínimos en su temperatura, lo que es crucial para mantener la homeostasis y el equilibrio térmico en los organismos vivos. El calor específico es uno de los puntos más importantes que tiene el agua, ya que es la cantidad de energía necesaria para que una sustancia pase de estado líquido a gaseoso. El agua requiere de una gran cantidad de energía para romper los puentes de hidrógeno que mantienen sus moléculas juntas en estado líquido. Esta propiedad es importante para la termorregularización en organismos vivos y en procesos bioquímicos, ya que especialmente a través del proceso de sudoración o transpiración es que lo representamos los humanos. Cuando el sudor se evapora de la superficie de la piel, extrae el calor del cuerpo, lo que ayuda a reducir la temperatura corporal. Eso también es relacionado con la bioquímica y está relacionado con procesos del agua. Bueno, pues otra función del agua en la bioquímica, que ya lo habíamos mencionado antes, es que funciona como un disolvente universal. El agua es conocida como un disolvente universal porque puede disolver una amplia variedad de sustancias, lo que la convierte en un medio fundamental para la vida. Esta propiedad se debe principalmente a su estructura polar y a su capacidad para formar puentes de hidrógeno en otras moléculas. Una molécula de agua tiene una estructura angular con un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, lo que significa que atrae más electrones compartidos, generando una carga parcial negativa en los átomos de oxígeno y cargas parciales positivas en los átomos de hidrógeno. Esta distribución de cargas crea un dipolo eléctrico, haciendo que la molécula de agua sea polar. Las moléculas polares son capaces de interactuar con otras moléculas cargadas o polares, dividiéndolas fácilmente. Para hablar un poco más de los puentes de hidrógeno, las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno entre sí y con otra sustancia que tengan grupos funcionales polares. Estos grupos pueden ser alcoholes, aminas o carboxilos o incluso iones. Estos puentes de hidrógeno son interacciones relativamente fuertes y que permiten que el agua rodee y estabilice otras moléculas o iones en solución. Un ejemplo sería cuando mezclamos sal de mesa, se disuelve en agua y las moléculas de agua rodean y estabilizan los iones de sodio y cloruro, separándolos y evitando que se vuelvan a combinar. Bueno, de igual manera, tenemos otras funciones muy importantes como disolvente, como es la facilitación de reacciones bioquímicas. Muchas reacciones bioquímicas esenciales, como la síntesis de ADN, la glucólisis y la respiración celular, ocurren en medios acuosos.
La capacidad del agua para disolver reactivos y productos permite que estos procesos se lleven a cabo eficientemente. También existen otros procesos como el transporte de sustancias. En los seres vivos, el agua actúa como medio de transporte para nutrientes, gases, hormonas y productos de desechos a través de la sangre, el citoplasma y otros fluidos corporales. Por ejemplo, el agua en el plasma sanguíneo disuelve una gran variedad de solutos, incluidos iones, glucosa, proteínas y gases, permitiendo su distribución y transporte a diferentes partes del cuerpo. También a nivel celular, el agua tiene una función. Dentro de las células, el agua forma el citoplasma, un medio acuoso que permite el movimiento de moléculas y la difusión de iones y metabolitos. Esta capacidad de disolución es esencial para mantener la comunicación celular, la señalización y las reacciones enzimáticas. Las interacciones del agua con las proteínas, los ácidos nucleicos y otras biomoléculas ayudan a mantener sus estructuras correctas, ya que el agua puede estabilizar enlaces iónicos y puentes de hidrógeno, fundamentales para la actividad biológica. Otro factor muy importante y que se deriva a un tema más grande todavía es el agua y el pH. En este caso, el agua actúa como una regularización del equilibrio ácido-base. El agua disuelve ácidos y bases, permitiendo que se establezcan equilibrios de pH en los organismos vivos. Por ejemplo, en la sangre humana, el agua ayuda a mantener un pH constante alrededor de 7.4, lo que es crítico para el funcionamiento de las enzimas y otros procesos metabólicos. Algunos ejemplos pueden ser los iones y las sales, como cloruros, las moléculas polares, como azúcares, y en los gases, pues como oxígeno. Bueno, para hablar del pH en la bioquímica, pues primero tenemos que empezar definiéndolo. El pH es una medida de la acidez o basicidad de una solución, que se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno en dicha solución. Matemáticamente se expresa como pH igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, donde los iones hidrógeno es la concentración por litro, mol entre litro. El rango de pH se mide del 0 al 14. El pH igual a 7 es neutro, como en el caso del agua pura. El pH menor a 7 es ácido y el pH mayor a 7 es básico o se puede decir que es alcalino. Para hablar de la importancia del pH en la bioquímica, se relaciona mucho con la influencia en la actividad enzimática. Las enzimas, que son proteínas catalizadoras de las reacciones bioquímicas, tienen una actividad óptima a un pH específico. Por ejemplo, la pepsina, una enzima digestiva en el estómago, funciona mejor en un ambiente ácido, pH 2, mientras que la tripsina, otra enzima digestiva en el intestino delgado, es más activa en condiciones ligeramente alcalinas, pH 8. Un pH fuera de rango óptimo puede alterar la estructura tridimensional de las enzimas o afectando su capacidad para unirse a sustratos. Siguiendo con el tema de pH, pues ahora lo podemos relacionar en biomoléculas. El pH puede afectar la estabilidad de biomoléculas como proteínas y ácidos nucleicos. Cambios extremos de pH pueden romper puentes de hidrógenos, enlaces iónicos y otras interacciones no covalentes que mantienen las estructuras de las moléculas, llevándolas a la desnaturalización o pérdida de su función. Por ejemplo, los ácidos nucleicos, en este caso el ADN y el ARN, pueden sufrir cambios conformacionales si el pH es demasiado alto o bajo, afectando la capacidad de replicación y transcripción. También influye en los equilibrios de reacciones químicas. El pH influye en el equilibrio de muchas reacciones bioquímicas, por ejemplo, en la respiración celular. El pH puede afectar la conversión de un ácido carbónico en dióxido de carbono y agua. Además, los amortiguadores biológicos, como el sistema de bicarbonato en la sangre, dependen del pH para mantener la homeostasis del ácido base.
Bueno, para poder englobar todo lo que hemos hablado en esta presentación, podemos hablar de un concepto, el cual se denomina ósmosis. El ósmosis es un proceso por el cual las moléculas de agua se desplazan a través de una membrana semipermeable para igualar las concentraciones de solutos a ambos lados de la membrana. La dirección del movimiento del agua depende de la diferencia de concentración de solutos entre los dos comportamientos separados por la membrana. El agua siempre se mueve hacia el lado con mayor concentración de solutos. La importancia de los ósmosis en los sistemas biológicos, pues podemos hablar de la regularización del volumen celular. Las células dependen de la ósmosis para regular su volumen y evitar que se hinchen demasiado o se encojan. Si una célula se coloca en una solución hipotónica, o sea, que menor concentración de solutos fuera de la célula, el agua entrará en la célula, causando que éste se hinche. En una solución hipertónica, que sería lo contrario, mayor concentración de solutos fuera de la célula, el agua saldrá de la célula, provocando que ésta se encoja. También podríamos hablar de transporte de nutrientes. La ósmosis ayuda también a transportar nutrientes hacia el interior de la célula e eliminar desechos. Por ejemplo, en los riñones, la ósmosis desempeña un papel esencial en la reabsorción del agua y la eliminación de desechos durante la formación de orina. Y bueno, como último punto, podríamos hablar del mantenimiento del equilibrio de fluidos. En organismos multicelulares, la ósmosis es crucial para mantener el equilibrio de fluidos entre los diferentes comportamientos corporales, como el plasma sanguíneo y el líquido intersticial. Las células endoteliales en los vasos sanguíneos regulan el intercambio de agua y solutos entre la sangre y los tejidos circundantes a través de la ósmosis, asegurando que las células reciban nutrientes y oxígenos adecuados y que se eliminen los desechos metabólicos. Y bueno, ya para dar una pequeña conclusión acerca de todo lo que hemos hablado del agua en la bioquímica, pues nos podemos dar cuenta que es vital para todos los procesos bioquímicos, no solamente a nivel celular, sino también a nivel macro, es decir, todo lo que vemos en disoluciones, en la parte de analítica, todo lo que se ve en la parte de orgánica incluso, pues es fundamental el agua, como ya lo habíamos mencionado, como un disolvente universal. Y también añadir que el pH pues también está muy relacionado a ello. El pH, que con simplemente cambiar un nivel de pH modifica completamente un sistema, y no solamente eso, sino que cambia incluso funciones que el agua puede actuar. Pues este fue mi ensayo multimedia y muchas gracias por su atención.